Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. And welcome back for part 2 of Laugh Your Way to a Better Marriage. Y bienvenido a la segunda parte de Ríanse hacia un matrimonio feliz. All right, now we're going to do the big session. Ahora vamos a hacer la sesión importante The session about sex. sobre el sexo. Hooah! Okay, now before we do this, I want to talk with you a little bit. Antes que empezamos, queremos conversar un poquito. I'm a pilot, Mark dice, yo soy un piloto. and I'm from a little town in the middle of Wisconsin, Él es de un pequeño pueblo en el centro del estado de Wisconsin. and now I live in Green Bay, Wisconsin. Ahora vive en Green Bay. And if you're going to ask, how do you get from your home to Green Bay, I would say you'd have to fly a heading of 090. Y él dice, para volar desde Stevens Point, en el centro de Wisconsin, hacia Green Bay, hay que volar 090, que es exactamente al este. So if you fly 090, you'll go from my home to Green Bay. Entonces, si tú sales de Stevens Point y vuelas 190, este va a llegar a Green Bay. So this is a true statement. Este es verdad. But that is assuming there's no variables. Pero este es así solamente cuando no hay variables. For example, if the wind is blowing hard from the north Por ejemplo, si hay un viento fuerte desde el norte and you keep flying 090, y tú sigues volando puntado al este, you won't end up in Green Bay. no vas a terminar en Green Bay. You'll end up in Chicago. Va a terminar en Chicago. Okay? Does that mean that this information was wrong? ¿Quiere decir que esta información era equivocada? No, it's just that there's other variables affecting the flight. No, es que hay otras variables que afectan el rumbo. Now, what I'm going to share with you is how to get from point A to point B to a great sex life. Él dice, vamos a compartir cómo llegar desde punto A a punto B para tener buena vida sexual. Now, this is assuming there are no variables. Este es si no hay variables. And there are many variables that can affect people's lives. Y hay muchas variables que pueden afectar sus vidas. Now, the biggest variable is, quite frankly, when people are sexually active before they get married. La variable más grande que enfrentamos es cuando las personas son activos sexualmente antes del matrimonio. We live in a very sexually charged world today. Vivimos en un mundo que está cargado de sexualidad. And they try to tell us that it doesn't matter if you're sexually active before marriage. Y tratan de decirnos que no importa si tú eres activo sexualmente antes del matrimonio. But it does matter. Pero importa mucho. It affects people in very negative ways, Afecta a las personas en maneras muy negativas, particularly for men. en especial para los hombres. Men tend to imprint off of their first sexual experiences. Los hombres suelen agravar sus primeras experiencias sexuales. If a man's first sexual experience is in the context of lust, Si las primeras experiencias sexuales de un hombre están en el contexto de la lujuria and doing something wrong, y hacer algo malito, then this imprints on the man, entonces este está grabado por el hombre. and he gets attached not to the girl, but to the sex. Y él queda entonces atraído por el sexo y no por la chica. Now, if a man waits until his wedding day, Ahora, si un hombre espera para la noche de su boda and he has these wonderful experiences for the first time in the context of marriage, y tiene esta experiencia maravillosa la primera vez dentro del contexto del matrimonio, he tends to connect with the girl, not just the sex. él suele conectarse con la chica y no con el acto. That's why people who wait until they're married to have sex have a fraction of the divorce rate of the rest of the world. Por eso las personas que esperan el sexo hasta el matrimonio tienen una fracción de las separaciones y divorcio de la demás gente. Men who imprinted on lust Los hombres que han grabado la lujuria
tend to struggle with it the rest of their lives. pueden luchar contra eso por lo demás de su vida. For them, sex always has to be naughty. Por ellos el sexo siempre tiene que ser como ilícito, No. malito. Come on, baby, let's have sex in the garage. Ya, amor, vamos a ir al garage para You el know, sexo. in the elevator. O en el ascensor. In the backyard. O en el You patio. know. Now, some of that can be fine. Alguno de eso puede estar bien. In a healthy marriage, it can be fine. En un matrimonio sano puede ser bueno. But for a lot of guys, they have to put it in the context of lust, Pero para muchos hombres tiene que tener el sexo en el contexto de la lujuria, or they can't enjoy sex. o si no, no pueden disfrutar del sexo. This has a very negative impact on men. Ese tiene un impacto muy negativo en los hombres. When I was growing up, they always told us, you know, marry a girl who's never had sex. Cuando yo estaba creciendo, siempre decían, debe casarse con una chica que nunca que es virgen, Because otherwise she is damaged goods. porque si no, ella es como dañada. But I have come to believe that it's actually the men who become the most damaged. Pero he llegado a creer que realmente son los hombres que están más dañados. Now, women also are affected negatively by sex before Ahora, marriage. Las mujeres también están afectadas negativamente por el sexo antes del matrimonio, But in a very different way. pero en una manera muy distinta. They tend to believe that sex doesn't mean anything. Ellas llegan a creer que el sexo no tiene ningún significativo, que no significa nada. Because before marriage, sex means nothing. Porque antes del matrimonio el sexo no significa nada. That's why last night I had to paint the picture of the heart and the smiley face and say, this is important. Por eso anoche él tuvo que pintar el dibujo del corazón y la carita contenta para mostrar que esto sí es importante. One of the big problems in marriage today is women do not think sex is important. Un gran problema en los matrimonios de hoy en día es que las mujeres no piensan que el sexo es importante. They think it's just a side issue. Creen que es como algo agregado de poca importancia. Why do they think this way? ¿Y por qué piensan así? Because they were sexually active before they got married. Porque eran activos sexualmente antes del matrimonio. The woman who waits until she's married La mujer que espera su matrimonio learns that sex is vitally important to connect with the man. aprende que el sexo es importantísimo para que ella hace una conexión con su marido. Now, I am no idiot. Ahora, no soy idiota. I know most people did not wait. Yo sé que la mayoría de nosotros no esperamos. But this is one of the reasons many of you have the problems you have today. Pero este explica por qué muchas personas tienen problemas. Does that mean you can't have a great sex life? ¿Y eso quiere decir que no puede tener una buena vida sexual? No, anybody can have a great sex life. No, cualquier persona puede tener una vida sexual buena, But you're going to have to adjust to the variable. pero van a tener que ajustarse a los variables que tienes ahora. Great sex should come naturally to a couple in love. El buen sexo debe llegar naturalmente a una pareja enamorada. But when you've been affected by this, you'll have to work harder at it. Pero si estamos afectados por lo que hicimos antes, va a tener que trabajar un poquito para normalizar eso. But you need to work at it. Pero tiene que trabajar en esto. It doesn't matter if it comes easy, it's very important. No importa si llega fácil o no, es muy importante. It's amazing how many marriages today have become sexless marriages. Es increíble cuántos matrimonios hoy en día ha llegado a ser matrimonios sin sexo. I don't understand it. Yo no lo entiendo. I was talking to one lady, she brought her husband and she was complaining about her husband. Yo estaba hablando con una señora que trajo su marido y estaba quejándose de él. And she told me how selfish he is. Y me dijo qué egoísta es él. And what a pig he Y is. qué cerdo. But it's puerco. Cerdo, puerco. My Spanish lesson while I'm up here. So she went on and on. Y ella seguía hablando Finally, she stopped and I asked her an important question. y al final ella paró y le pregunté algo importante. I said, how's your sex life? Pregunté, ¿cómo está el sexo entre ustedes? And that always shocks the women. Y las mujeres siempre quedan choqueadas. She says, what do you mean? ¿Qué quiere decir?
How is your sex life? ¿Cómo está el sexo entre ustedes? Well, what do you ¿Y mean? qué quiere decir? Well, how often do you have sex? ¿Con qué frecuencia hacen el acto del amor? And she, the acto del amor. Un poco más refinado. Yeah. Spanish is way cooler. But, and she looked at her husband and said, I don't know. Y ella miró a su marido y dijo, no sé. 6 years? 6 años. 6 years? 6 años. Caramba! What is 6 Caramba. years? But this is happening a lot in marriages today. Pero ese pasa en demasiados matrimonios hoy en día. Women are ignoring the physical part of the relationship. Las mujeres están dejando al lado la parte física de su relación matrimonial. And then they get mad at the man because he's a pig. Y después se enoja con él porque es un cerdo. Cerdo. All right. Anyway, Puerco. this is. Okay, so and there's other variables that can come in as well. Y hay otros variables que se puede poner en juego aquí también. There can be physical problems. Puede haber problemas físicas. Some women were sexually abused when they were younger. Hay mujeres que fueron abusadas sexualmente de joven. All of these things can create problems. Todo estos pueden afectar su vida sexual y crear problemas. But you can still have a great sex life. Pero todavía puede tener muy buena vida sexual. You just have to be more intentional. Pero tiene que ser más, tener la intención de hacerlo bien. Sorry. Está bien. Okay? Everybody understand? Okay. Now, I'm going to show you how to have a great sex life. Voy a mostrar a ustedes cómo tener una buena vida sexual. And you're going to have to make your own adjustments. Y ustedes van a tener que hacer los ajustes que estamos refiriendo solos. Because I don't have time to hit all the possibilities. Porque no tenemos tiempo para tocar cada posibilidad. Now, what we're going to do is we're going to focus on the woman. Y lo que vamos a hacer es enfocarnos en la señora. You say, why is that? Y tú dices, ¿por qué? Because for most men, all they need for great sex is for you to show up. Porque para la mayoría de los hombres no necesita más que tú. Women are a little more complicated. Las mujeres son más complicadas. All right, we will deal with the 5 top keys. Las 5 claves entonces para el buen sexo. We'll start with 5 and we'll work up to the number 1 key to incredible sex. Vamos a empezar con el quinto y llegamos al final a la primera. And I'm going to be referencing the book I told you about last night, The Song of Solomon. Y vamos a hacer referencia a este libro de sabiduría antigua en Cantares. So, let's start with number 5. Entonces empezamos con número 5. What does a woman need for great sex? ¿Qué necesita una mujer para tener buen sexo? She needs Ella necesita romance. 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 All right. Song of Solomon, he writes, "How beautiful is your love, my bride. Él escribe, qué hermoso es tu amor, mi novia. How much more pleasing is your love than wine. Cuanto más placentera tu amor que el vino. And the fragrance of your perfume than any spice." Y la fragancia de tu perfume que cualquier especia. This is a man who knew how to talk to a woman. Ese es un hombre que sabía conversar con una mujer. Now, one of the things that really has me upset today Una de las cosas que me molesta tanto hoy en día, in this very sexual culture that we live in, en esta cultura tan sexual, it is having a negative effect on men. es que hace un efecto muy negativo en los hombres. It used to be men loved being lovers of women. Antes a los hombres les encantaba ser amante de la mujer. It was a source of pride for men.
era un fuente de orgullo de un hombre, especially Latino men. en especial a los latinos. Hoo-ah. But all of this sexuality that we're seeing on television and movies Pero toda esta sexualidad que vemos en la tele, en las películas, is having a negative effect on men. tiene el efecto muy negativo en los hombres. Instead of being lovers to women, En lugar de ser amantes de su mujer, they are becoming self-centered pigs. se llegan a ser cerdo egoísta. It's all about me. Todo se trata de mí. It's all about me. Se trata de mí. Because on the movies and television, Porque en las películas y la televisión, all the women want sex all the time. todas las mujeres quieren sexo todo el tiempo. Of course, it's not based in reality. Pero no está basado en la realidad. It's based in fantasy. Está en el mundo fantástico. And men are becoming lazy. Y los hombres se han llegado a ser flojos. Instead of taking the time to be a lover to the woman, En lugar de tomar el tiempo para ser amante de su mujer, he sits and complains because he's not getting enough sex. él queda ahí sentado quejándose de que no tiene suficiente sexo. And many men's idea of sex today is this. Y para muchos hombres hoy en día su idea de sexo es lo siguiente. You want to have sex? ¿Quieres sexo? Why would you ask a question like that? ¿Por qué haría una pregunta así? Because it will be most likely answered with a no. Porque probablemente va a responder no. I don't ask my wife if she wants to have sex. Yo no pregunto a mi señora si quiere tener sexo. I just go for it. Yo empiezo. But many men today, they don't want to go for it. Pero muchos hombres no quieren empezar They're becoming very lazy. porque se han hecho muy flojos. Last night, remember I showed you the smiley face? Anoche, recuerda que hicimos la carita contenta. I had some men come to me and say, not here, but Un hombre llegó a decir a Mark, no aquí, he says, you should make smiley face buttons that we can stick on the refrigerator. tú debes hacer botones magnéticos para de la carita contenta para poner en la refrigeradora. If the girl is in the mood, she'll put it on the refrigerator. Si ella está de onda, puede ponerla en el frigider. And if she's not, she'll take it off the Y si refrigerator. no está, puede bajarlo del frigider. And they were serious. Y estaba serio. They thought this was a brilliant idea. Pensó que era una idea buena. I said, you're lazy. Yo dije, eres flojo. See, this is men. They just want to know when they can have sex and they don't want to work for it. Quieren saber cuándo puede tener el sexo sin trabajar para merecerlo. A lot of men complain because their wives aren't as interested in sex as they are. Muchos hombres se quejan porque su mujer no tiene tanto interés en el sexo que él. But all women are interested in sex. Pero todas las mujeres están interesadas en el sexo, They're just different than men. pero en forma distinta que el hombre. All a man needs for sex El único que necesita un hombre para tener sexo is oxygen. es aire. A woman is very different. Una mujer es diferente. What a woman needs is for a man to be a lover to her, Lo que necesita una mujer es que su marido sea su amante to awaken the sexual desire that is in her. para despertar sus deseos sexuales que están adentro. What'd you say? I don't know. Oh, okay. Gotta check with the translator every so often. What's going on? ¿Qué dije? Now, when you watch movies today, Ahora cuando ven las películas hoy en día, I find it fascinating to watch some of the love scenes. es fascinante ver algunas de las escenas de amor. The first thing they do is take the girl and slam her up against the wall. La primera cosa que hace es agarrar a la señora y pegarle contra la pared Or slam her on the o table. encima de la mesa. In 34 years of marriage, En 34 años de matrimonio, I have never had my wife say to me, nunca ha tenido que su señora dice, please slam me against the wall. por favor, pégame contra la pared.
And it is changing men's perspective of how women respond. Y está cambiando la forma que los hombres entienden cómo responden las señoras. And it is hurting the men. Y está dañando a los hombres. It is killing your sons. Y es matando a sus hijos. Because your sons are growing up in this culture. Porque sus hijos están creándose dentro de esa cultura. They don't know what it means to be a lover to a woman. No entienden lo que significa ser amante de su mujer. And a lot of these young girls today are more sexual than ever. Y muchas de las chicas jóvenes son más sexuales que nunca en la historia. And they think that's what married life is going to be like. Y creen que esa es como va a ser la vida matrimonial. They're in for quite a shock. Pero va a tener una sorpresa. Because it's not based in reality. Porque este no está basado en la realidad. That's why a lot of men feel tempted to find other women in marriage. Por eso muchos hombres tienen la tentación de buscar otras mujeres fuera de su matrimonio. Because what they want is easy sex. Porque lo que quiere es sexo fácil. But easy sex is not the best sex. Pero sexo fácil no es el buen sexo. The best sex comes when a man romances his wife. Lo mejor sexo llega cuando el hombre hace romance con su señora. It's not always easy, Que no es siempre fácil. but it's worth the work. Pero vale la pena. All right. Which brings us to number 4. Número 4. She needs Ella necesita foreplay. estimulación. ¿Cómo tú puedes escribir también aquí? Estimulación. Estimulación. Stimulation? Now there, the English is better. Aquí, el inglés primero. Es cierto. En realidad se puede usar el inglés nomás, pero Okay. ya. Okay, look at Song of Solomon. He writes, "Your stature is like that of the palm, and your breasts are like clusters of fruit." Tu estatura es como una palmera y tus senos como un racimo de fruta. I said, I will climb the palm tree and take hold of the fruit. Aleluya. Me dije, subiré la palmera y tomaré las frutas en mi mano. Hallelujah! Aleluya. Now here is the problem. Aquí hay un problema. Men do not want to take the time to climb the palm tree. Los hombres no quieren tomar el tiempo para subir la palmera. They just want to hop in a cherry picker and swing in and grab the coconuts. Quieren subirse una escalera y agarrar la fruta. Want to have sex? ¿Quieres sexo? Just grabbing your wife's coconuts is not the key to her libido. Agarrar las frutas de su señora no es la clave de su sexualidad. You have to learn to climb the palm Tiene tree. que aprender a subir la palmera. And you don't do that by waking her up in the middle of the night. Y así no se hace por despertarla a medianoche. Hey, you wake. Hey, ¿estás despierta? You've got to climb the Hay que palm subir la tree. palmera. It takes time. Toma tiempo. It takes energy. Necesita energía para hacerlo. Too many men are lazy. Demasiados hombres son flojos. Because the women on TV, they don't need palm Pero tree en la climbing. televisión no necesita subir la palmera. They're just ready to go. Ellos están listas 24 horas al día. Slam you up against the wall, baby. Pégame contra la pared. What men don't understand is most women are more sexually responsive when they are touched in non-sexual ways. Muchos hombres no entienden que las mujeres pueden ser más listos para responder sexualmente cuando están tocadas en formas no sexuales. Don't just grab her coconuts. No le agarra por las frutas. Te explico después. And here's another thing.
Men, don't be so obvious. Y no deben ser hombres tan obvios. A lot of you, as soon as you touch your wife, Para muchos de ustedes, el momento que toca a tu señora, and she thinks, oh boy, here we go. ay, aquí vamos otra vez. I'm sorry, I'm sick. Estoy enferma. Why does she do this? ¿Y por qué hace eso? Because you're so obvious. Porque eres obvio, pues. And by the way, Y ya, no quiero decir nada. Y by the way, y pues, if the only time you touch your wife si la única vez que vas a tocar a tu señora is when you want es sex, cuando quieres sexo, she will hate you. ella te va a odiar. She will not be a lover to you. No va a ser amante contigo. She will feel used by you. Va a sentirse usada por ti. You need to learn how to touch the girl without expecting sex. Tiene que aprender cómo tocarla sin las esperanzas del sexo en You este need to learn momento. how to kiss the girl and leave her alone. Hay que aprender a besarla, chica, y déjala. You have to know how to touch the girl and leave her alone. Tiene que saber cómo tocarla y soltarla. You don't always have to hit a home run. No tiene que pegar un home run cada vez que llega a batear. You know what happens to guys who try to hit home runs all the time? ¿Sabe qué pasa con un hombre que siempre quiere pegar el home run? What happens? ¿Qué pasa? They strike out. That's what happened to a lot of you. Y este pasa con muchos de ustedes. You need to learn how to hit a single. Tiene que aprender a pegar el single. You don't always have to be reaching for the bleachers. No tiene que pegar en la pared siempre. You should keep her so confused she doesn't know what you're doing. Ella debe estar confundida de tus intenciones. Again, if you only pay attention to her when you want sex, she will resent you. Pero si tú solamente le prestas atención cuando quieres sexo, ella va a estar lleno de resentimientos. You want really great sex? ¿Quiere realmente sexo increíblemente bueno? Turn foreplay into a 24-hour deal. Haga la estimulación un trabajo de 24 horas al día. I call it slow roasting your woman. Asando su señora lentamente. The best meals do not come out of microwaves. La mejor comida no sale de la microonda. Slow cooking. Despacio. Slow cooking. Don't be in such a hurry. No hay apuro. Man, oh man, this is the negative problem that men are experiencing today. Ese problema negativo que los hombres están experimentando hoy en día. Remember, when you feel that sex drive, Recuerde, cuando siente este deseo sexual and it always comes back. y siempre vuelve, I mean, for most men, they feel the need for sexual release about every 72 hours. para la mayoría de los hombres sienten la necesidad de sexo como cada 72 horas, That's every 3 days. como cada 3 días. Some more, some less. Algunos más, algunos menos. My husband's every 72 minutes. Mi marido cada 72 minutos. That's your problem. Es su problema. But it's not, when that sex drive hits you, it's not so you can just say, come on, baby, come on, come on, come on. Pero cuando este deseo te llega, no es para que tú dices, ven aquí, nena, ven aquí. Remember, Yeah. that sounded very familiar to you. Pregunta a mi señora. Remember, it's not so you can say, come here, come here. Este deseo es para que estamos recordados siempre de ser amable con la chica. Pay attention to the girl. Préstale atención a su señora. Do nice things for the girl. Haga cosas bonitas para ella. I do nice things for my wife. Yo hago cosas bonitas para mi señora. I take my wife shopping. La llevo al shopping. See, say, Pastor, do you like to take your wife shopping? Y pastor, ¿te gusta ir de shopping con tu señora? No, I hate it. No, lo odio.
Why do you do it? Entonces, ¿por qué lo hace? Because I want some of this, that's why. Porque yo quiero algo de eso. She just takes me to the mall and drops me off with all the old guys, and I sleep with them. Ella me lleva al mall y me pone ahí en la banca con los viejos. All right, Bien, number 3. número 3. She needs Ella necesita time. tiempo. 2 kinds of time. Hay dos tipos de tiempo. The first kind of time is just spending time with her, El primero es simplemente pasar tiempo junto con ella, giving her attention. dándole atención a ella. You can't give all your time and energy to work No puede poner todo tu tiempo y toda tu energía en el trabajo and ignore your wife y ignorar tu señora and think she will be a lover to you. y pensar que ella va a ser buen amante para ti. You need to give her attention. Tú tienes que darle atención a Now, ella. living in America is a wonderful thing. Vivir en América es una cosa buena, There's bonita. many wonderful opportunities to make money, Hay muchas buenas oportunidades para ganar plata, but you have to be careful. pero debe tener cuidado. A lot of guys spend all their time working for money. Muchos hombres pasan todo su tiempo tratando de ganar más dinero. They have 2, 3 jobs. Tienen 2, 3 pegas. The mother has 2, 3 jobs. La mamá también tiene 2, 3 trabajos. And I understand they're trying to improve their family. Y entiendo que están tratando de mejorar las condiciones para sus familias. But if you're not careful, you won't have a family. Pero si no tengan cuidado, no van a tener familia. You have to pay attention. Tienen que prestar atención. You might wind up with a nice pickup truck, Puede tener una bonita camioneta, but it's hard to make love to a pickup truck. pero no es fácil hacer amor con la camioneta. All right, you have to give time. Tiene que prestar tiempo. And your children need your time. Y sus hijos necesitan We- de su tiempo. We live in a very destructive culture today. Vivimos en una cultura destructiva hoy en día. The worst thing you can do Lo peor que puedes hacer is let your children raise themselves. es dejar que sus hijos se crecen solos. And I'm not talking just the little ones. Y no estamos hablando solamente de los cabritos chicos. I'm talking about the teenagers. Estamos hablando de los adolescentes. Pay attention to your teenagers. Presta atención a sus adolescentes. I know the temptation. Yo sé que existe la tentación. They finally can take care of themselves. Ahora se pueden alimentar solo. They don't poop their pants anymore. No se hacen caca ya. So you think, good, now they can take care of themselves. Ah, qué bien. Ahora se pueden arreglar solo. But many parents quit parenting too soon. Pero muchos padres dejan de parentar, dejan de cuidar sus hijos muy pronto. You say, well, I trust my teenagers. Pero yo confío en mis adolescentes. If you trust your teenagers, Si tú confías en un adolescente, you are an idiot. eres estúpido. We used to love going to the houses where they trusted their teenagers when we were teenagers. Nosotros aprendemos todo esto cuando fuimos a la casa de otros adolescentes cuando éramos adolescentes. That's where we had the really big party. Ahí estaba la fiesta. If you don't pay attention to your teenagers, they will destroy themselves. Si no presta atención a sus adolescentes, se pueden destruirse. And this is a big challenge, trying to balance work and family. Y este es un problema muy difícil de balancear el trabajo y familia. I understand it's lots of work, Entiendo que es mucho trabajo, but you need to do the work. pero hay que hacer el trabajo. Don't give all of your energy and all of your life to your job. No da toda su energía y toda su vida a su trabajo. So be very, very careful. Tenga cuidado. Okay, second type of time she needs. El segundo tipo de tiempo que necesita tu señora, Sexual time. tiempo sexual. Let me explain. Déjame explicar. Take a look at Song of Mira, Solomon. Cantares otra vez. How beautiful you are, my darling. Your eyes behind your veil are doves. Qué hermosa eres, mi amor. Tus ojos detrás de tu velo son palomas. Your hair is like a flock of goats. Tu pelo es como un rebaño de chivos.
Not my choice of words, but apparently 4,000 years ago, that was hot talk. No hubiera elegido estas palabras, pero hace 4,000 años ese era hablar caliente. Hablar caliente. I like that, yeah. Your lips are like a scarlet ribbon. Your mouth is lovely. Tus labios como una cinta roja, tu boca es hermosa. Your neck is like the Tower of David built with elegance. Tu cuello es como la torre de David, hecha con elegancia. Your two breasts are like two fawns, Tus dos pechos son como dos cachorros, like twin fawns of a gazelle that browse among the lilies. como los cachorritos gemelos de la gacela que pasan entre las lilias. And then he says this, until the dawn breaks Y ahí- and the shadows flee. Y él dice, hasta que esconde las sombras con la llegada del amanecer. In other words, all night long. En otras palabras, toda la noche. What will he do all night ¿Y long? qué va a hacer él toda la noche? He says, I will go to the mountain of myrrh and to the hill of incense. Él dice, yo voy a ir a la montaña de mirra y hasta el cerro del incencio. So the question is, Entonces la pregunta es, ¿dónde está esa montaña? where are those mountains? So, well, where is the mountain of myrrh, Pastor? ¿Dónde está la montaña de mirra, pastor? So where is it? Entonces, ¿dónde está? Well, think it through. Piénsalo. He talks about her hair, Habla de su pelo, her eyes, sus ojos, her nose, sus labios her y lips, nariz, her neck, su cuello, her breasts, sus pechos. and he ends up in Myrrh Y Mountain. termina en la montaña de mirra. Where do you think it is? ¿Dónde crees que está? And the real kicker is he's there all night long. Y él está ahí toda la noche. I figure he had to be at least in his 20s. Él tenía 20 años, parece. Now, here we have a problem Aquí tenemos un problema. because a lot of men cannot go very long. Porque hay hombres que tienen problema con la duración. Don't raise any Y hands. por favor, nadie se levanta una mano Don't point at y no anyone. apunta a nadie. A lot of men have trouble with this. Muchos hombres tienen problemas aquí. What are you talking about? ¿De qué está hablando? Some years ago, I was in the hospital with my wife. She had cancer. Hace unos años estaba en el hospital con mi señora que tuvo cáncer, But she's 100% today. pero Everything's- ahora está recuperada. Gracias Dios. And we were sitting in the hospital while she was doing her chemo. Y estábamos sentados en el hospital mientras que ella hacía su quimioterapia And we're watching the television y estábamos mirando la tele and these stupid talk shows. y hay todos estos programas estúpidos del día And I kept flipping from one channel to another. y cambiaba de un canal a otro. And then I saw one show, and the lady says, today we are going to discuss why women have a difficult time achieving orgasm. Y hasta que llegué a un programa que una mujer dijo, hoy vamos a discutir por qué las mujeres tienen problema llegar al orgasmo. I said, let's watch this one. Yo dije, miramos este. I like this one. Me gusta este. So it was a typical woman's show. Entonces era un programa típico de mujeres. They had the women and the doctors. Tenía las mujeres y los doctores. And the women are saying, what's wrong with Y us? las- What's wrong with us? Y las mujeres preguntando, ¿qué es mi problema? ¿Qué es mi problema? And then they would go to commercials. Y se sale para los comerciales. And when they went to the commercials, they would ask a question and give you 3 possible answers. Y antes de ir a los comerciales, posan una pregunta y da 3 posibles respuestas. So you had to wait through the commercials to see the answer. Entonces tiene que esperar la comercial para ver la respuesta correcta. So at one commercial, they asked this question. Entonces antes de un comercial preguntaron lo siguiente. What is the average length of a man's
sexual experience? ¿Qué es la duración promedio de la experiencia sexual de los hombres? A, 2 minutes. A, 2 minutos, B, 10 minutes. 10 minutos, C, 20 minutes. 20 minutos. And I looked at my wife and I said, you know what the answer is? Y miré a mi señora y dije, ¿sabe qué es la respuesta? She goes, no, what? Ella dijo, no, ¿qué es? I said, 2 minutes. 2 minutos. She says, no, it's not. No, es 2 minutos. I said, you watch. Yo dije, mira, We come back through the commercial, vuelven de los comerciales. and the answer is A, 2 La minutes. respuesta, 2 minutos. Now, the worst part of this Ahora, lo peor de eso is it's the es average. que es el promedio. That means a lot of guys can't last 30 seconds. Quiere decir que muchos hombres no llegan a 30 segundos. Now, if a woman can need as much as 7 minutes, Si una mujer necesita hasta 7 minutos and a man is done in 2 minutes, y el caballero termina en 2, you have yourself a math problem. tiene un problema matemático. And this is a major problem today. Y es un problema grande hoy en día. This affects millions of men. Afecta a millones de hombres. Part of the problem is that men are thinking only about themselves. Parte del problema es que los hombres están pensando solamente en su propia satisfacción. As long as he is satisfied sexually, who cares? Mientras que él está satisfecho, ¿qué importa lo demás? But she is not happy. Pero ella no está contenta. And this creates problems. Y crea grandes problemas. Men have to know how to be lovers to their wives. Los hombres tienen que aprender y ser amantes de su señora. The goal of every man La meta de cada hombre should be to bring his wife to the promised land. debe ser llegar a la tierra prometida con su señora. Is that promised land? Sí. Okay. You get the idea. But so many men only are concerned about themselves, Pero muchos hombres solamente se preocupan de sí mismos and they're not very good lovers. y no son muy buenos amantes. You can do better than 2 minutes, boys. Puede hacer mejor que 2 minutos. All right. Ok. I don't have time to explain it, but look it up. There's answers everywhere. Okay. Number 2, Número 2. she needs to feel safe. Necesita ella sentir segura. Segura. Song of Solomon, let us go early to the vineyards to see if the vines have budded. Salgamos temprano para ver si la vid está brotada. See, he knew it was important to get her away, Él sabía que era importante llevarla a un lugar where it's just afuera, safe for the two of them. donde está segura los dos nomás. And he says, if their blossoms have opened and the pomegranates are in bloom, Y dice, si sus flores se abrieron y si las granadas están florecidas, and there I will give you my love. y ahí te daré mi amor. It is difficult for a woman to feel very sexual Es difícil que una mujer se siente muy sexual if she doesn't feel like your lovemaking is safe and private. si no siente que el hacer amor es segura y privado. So, for example, she probably won't feel like making love to you if you have dinner guests waiting in the next room. Entonces probablemente ella no va a sentirse muy sexual si tiene invitados en el salón. For a lot of men, they would have no problem with this. Para muchos hombres no tendría ningún problema con eso. Oh, there's some Doritos in the cupboard. Make Hay yourselves Doritos at ahí home. en el cajón. Siéntese en casa. We'll be with you in just a few minutes. Vamos a salir enseguida. About 2 minutes. Como 2 minutos. She's not going to like that. No le va a gustar eso. That's why just having children can make it very difficult for a lot of women to feel sexual. Por eso el puro hecho de tener hijos hace muy difícil que la señora se siente muy sexual. I call children the anti-sex. Los niños son el antisexo. Everything changes with the children.
Todo cambia con los niños. Physically, you're different. Físicamente es diferente. Emotionally, you're different. Emocionalmente tú eres diferente. Those beautiful breasts are suddenly turned from erogenous zones Estos senos hermosos están cambiados de zona erógena into public utilities. a alimentadoras públicas. And guys, she's being touched all day long. Y hombres, ella está tocada todo el día. Mama, 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 mama. Mama, mommy, 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 mommy. And then you come home. Y después llegas tú. Hey, baby. Hey, nena, Touch me and die. tócame y muere. Seriously, you hang a couple of monkeys from your testicles, see how you feel at the end of the day. Realmente, cuelga un par de monos de tus testículos y vamos a ver cómo te sientes. I'm okay. Estoy bien, I'm good. Thanks for asking. estoy bien, gracias por preguntar. And guys, get a clue. The girl is exhausted. Y entiende que ella está exhaustada, está muy cansada. Now, USA Today did a survey a couple of years ago. Hace un par de años el diario USA Today hizo una encuesta. They asked men what was their number one need. Preguntaron a los hombres qué era su necesidad número uno. They said their number one need was sex. Dijeron que la necesidad número uno es el sexo. Their second need, food. El segundo, comida. The third need, sleep. La tercera, dormir. Then they interviewed women. Y después hicieron las mismas preguntas a And they mujeres. asked women what their number one need ¿Qué es was. su necesidad número uno de las mujeres? It's Número uno, sleep. dormir. Number two, Número dos, food. comida. She's trading you in for a taco. Ella te cambia por un taco. Number three, sex. Y número tres, sexo. Well, boys, think. Entonces piensa, muchacho, Why don't you take the children for a ¿por while? qué no te encargas de los niños por un rato? Let them peel your brain like a banana. Deja que pelan tu cerebro como un plátano. And tell her, honey, lay Y down. dígale, amor, anda a acostarte. Take a nap. Toma una siesta. When she wakes up, Y why cu- don't you make her something nice to eat? Y cuando ella se levanta, hágale algo bueno para comer. Now what you want to do? Ahora, ¿qué quiere hacer? For crying out loud. The girl is exhausted. Give her a break. Por favor, ella está cansadísima. Dale una mano. And if a woman's number one need is sleep, Y si la necesidad número uno de una mujer es el dormir, why men wake up their wives in the middle of the night, I do not know. no entiendo por qué se levanta y se despierta la mujer en la mitad de la noche. Hey, you awake? ¿Está despierta? Now, if your wife likes that, I don't care. Ahora, si a tu señora le gusta eso, está bien. But a lot of women, they don't even know what's going on. Pero muchas mujeres ni saben lo que pasa. I had one lady tell me a couple of months ago that she has never had sex with her eyes open. Una mujer me dijo hace un par de meses, nunca ha tenido sexo con los ojos abiertos. For 25 years. Durante 25 años. He wake her up at 3 in the morning. Él la levanta a las 3 de la mañana. Ah. That is not being a lover to the girl. Este no es ser amante de la señora. Now, ladies, Ahora, señoras, you can't ignore the sexual needs of your husband no puede dejar de lado las necesidades sexuales de sus maridos. just because you're a mommy now. Solamente porque ya eres una mamita. You will destroy your marriage. Vas a destruir tu matrimonio.
but my baby needs me, my baby needs me. Pero mi guagua, mi bebé me necesita. Disculpe, un chilenismo. Mi bebé me necesita. I'll tell you what your baby needs. ¿Sabe qué necesita tu bebé? He needs a father. Él necesita un padre. And if you keep ignoring the father, Y si ignora siempre el padre, he's not going to have a father. el bebé no va a tener un padre. Now, I know it's difficult. Y yo sé que es difícil. Sex used to be spontaneous. El sexo antes era espontáneo. Now you need to make an appointment. Ahora tiene que hacer una cita. But pay attention to this. Pero presta atención a eso. Millions of women do terrible damage to their marriages during this time. Millones de mujeres hacen terrible daño a sus matrimonios durante este tiempo. Most women do not understand this. La mayoría de las mujeres no entienden esto. But psychologists tell us that for most men, Muchas mujeres no entienden lo que dicen los psicólogos, que muchos hombres, if they get 3 to 5 no in a row, si tú respondes a él 3 a 5 veces no enseguida, they will begin to shut down sexually. él va a empezar a apagarse sexualmente And they stop showing interest in their wives. y deja de mostrar interés sexual en sus señoras. Then the children get a little older. Los niños crecen, Now the girl becomes sexual again. ahora ella está sexual otra vez And now he won't pay attention to her. y ahora él no le presta atención a ella. This happens every day in America. Este pasa todos los días aquí en América, Destroying their marriages for nothing. destruyendo sus matrimonios sin motivo. You've got to pay attention. Tienen que prestar atención. And in my opinion, Y en mi opinión, our children are not getting married early enough and not having enough children. nuestros hijos no se están casando suficientemente temprano y no tienen suficientes hijos. But you've got to pay attention when these children are small. Pero tiene que prestar atención cuando los niños son chicos todavía. Marriages do not happen automatically. El matrimonio no funciona automáticamente. You have to pay attention. Hay que prestar atención. Now, all of this brings us to the number one key to incredible sex. Y todo esto nos hace llegar a la clave número 1 para el sexo increíble. Exclusivity. Exclusividad. Now, the girl talks about the boy. Ahora la mujer habla del muchacho. And she says, I belong to my lover, and his desire is for me. Y ella dice, yo soy de mi amante y su deseo es solo mío. The number one key to incredible sex La clave número 1 para el sexo increíble is when one man focuses completely on just one woman. es cuando un hombre se enfoca completamente en solamente una mujer. Now, in the sexual culture that we live, they do not believe this. Ahora en esta cultura tan sexual en que estamos rodeados, no creen en esto. They think the key to great sex is lust. Creen que la clave de buen sexo es la lujuria. Look at all the pretty girls. Mira todas las chicas bonitas. Look at all the hot movies. Mira todas las películas calientes. Look at pornography on the internet. Mira la pornografía en el internet. But this is destroying men, Pero eso está destruyendo los hombres and they are not having great sex. y no tienen buen sexo. In fact, the more you do it, the worse your sex life will Entonces, be. en realidad, lo más que hace eso, lo peor que va a ser tu vida sexual. Your mother told you the truth. Tu madre te decía la verdad. Snacking will ruin your appetite. Comer antes de la cena te va a destruir el apetito. Come on. Stop snacking on all the other things around you. Deja de comer fuera de la comida. Now, the so-called sex experts say that the more you look at other women, the more sex energy you will have. Los expertos sexuales dicen que lo más atención que presta a todas las chicas bonitas, lo más deseo sexual vas a tener. But they are lying to you. Pero están mintiendo. And I'll tell you, it's the worst, in my opinion, on Latin television. Y lo peor es en la televisión latina. You look at these soap operas, Mira las novelas. and there's sex everywhere. Hay sexo por doquier. But they never show sex between a man and his wife.
Pero nunca hay sexo entre un hombre y su señora. It's always a man and some other lady. Siempre es un hombre en una infidelidad And con they make it otra. look really good. Oh, yeah, Oh, yeah, yeah, yeah. yeah. But it will bring death into your life. Pero ese lleva muerte a tu vida. This will destroy your life. Este va a destruir tus vidas. The best sex you can possibly have Lo mejor sexo que puedes tener en toda la vida is when you get all of your sexual attention from one woman. es cuando recibe toda la atención sexual de una mujer. It will change you. Ese te cambia. And she can tell when you are only paying attention to her. Y ella sabe cuando tú solamente prestas atención a ella. And she will be a fabulous lover to you. Y ella va a ser una amante fabulosa. Now, part of the problem here, ladies, Ahora, parte del problema aquí, señoras, and why so many men are tempted to look every place else, y el motivo que muchos hombres están tentados de mirar en otros lugares, is because they cannot win with you. es porque es tan difícil ganar contigo. You need to let this boy know you can win right here. Tú debes dejar que él sepa, tú puedes ganar aquí. You don't have to go anyplace else. No necesita otro sucursal. You have to be nice to the girl, Tiene que ser amable con la chica, but you can win right here. pero puede ganar aquí mismo. This is important. You need to let him know Es this. muy importante, él tiene que saber eso. Men get discouraged very easily. El hombre se echa a dejar de pelear muy fácilmente. We seem like tough guys, you know. Parece que somos duros, macho, Macho, machismo. But we have very fragile egos. pero tenemos los egos muy frágiles. You need to let that boy know he needs to go no place else except home. Tiene que dejar que él sepa que él no tiene que ir a ningún lugar fuera del hogar. The problem is that men are snacking all day long. Pero el problema es que los hombres están picando las golosinas todo el día. They're eating McDonald's French fries Están comiendo en McDonald's and candy bar y las dulces and potato chips. y papitas fritas Then they come home y llegan a la casa and the wife makes a nice meal. y ella hace una cena bonita, buena And now he's not hungry. y él no tiene hambre. You want a really great meal? ¿Quiere muy buena comida? Eat nothing all day No long. come todo el día. When you come home, Cuando llega a la casa, she could make you macaroni and cheese. te puede servir macaroni con queso And it will taste like heaven y to sabe you. como cielo. I tell you, this will change your life. Ese puede cambiar sus vidas. This is fabulous stuff. Este es algo fabuloso. Make her feel special. Haga que ella se siente especial. Be a lover to the girl. Sea su amante. Let him know you can win right here. Y deja que él sepa que tú puedes ganar aquí. And stop snacking all day long where you go. Y no picotea todo el día. And you will start having the best sex of your life. Y va a tener el mejor sexo de tu vida. I guarantee it. Garantizado. Hallelujah. Aleluya.